tumbó mi corazón y después me llamó. Yo antes de salir para acá estaba hablando con él. Y está bien agradecido con la iglesia, está fortalecido, ¿verdad? En medio de su dolor, pero me dice que la palabra que el Señor le habló ayer le ayudó un montón. Y no, yo cuando la abracé le di una palabra en la predicación y le di una palabra también. Y eso pues lo sacó, ¿verdad? Y la gloria sea del Señor, ¿verdad? Así que ya ves qué bueno que estás aquí. Vamos a la que no usted. Luis, me llevaron en oración, por favor. Gracias, Dios. Amantísimo Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor amado, una vez más te damos gracias por el hermoso día que nos has prestado, Señor, y regalado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno y nos has permitido llegar hasta este lugar, Señor amado, para aprender más de tu palabra, Señor amado, para resolver nuestras dudas, Señor amado, y para recibir más alimento para nuestra alma, Señor. Padre, te pedimos por aquellas personas que están de camino, Señor. Te pedimos por los niños que ya están cogiendo su clase, Señor. Te pedimos, Señor amado, que te pasees en medio nuestro, Dios mío. Y que seas tú, Padre amado, abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor amado. Para que recibamos, Señor amado, lo que tú quieres, Señor amado, que recibamos, Señor. Padre, a ti damos la gloria y la honra y te pedimos, Señor amado, que ilumines a nuestro pastor. Padre amado, para que ese mensaje llegue como tú lo has querido, Señor. Para que llegue directo, Señor, de tu boca a nuestro corazón, Señor amado. Aprovechamos para pedirte por Harold y su familia, Señor amado. Para que les des fortaleza en este momento tan delicado, Señor amado. Te pedimos por Luis, Señor amado, por su hermana también, Señor amado. Para que seas tú una vez más, Señor, demostrándoles que estás con ellos, Señor. Que te glorifiques tú y les des paz en medio de esta situación, Señor amado. Que les des tranquilidad, Señor, y que seas tú obrando siempre, Señor. Damos una vez más a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tu destino, no hay otro poderoso, el gran yo soy.
tierra tiemblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, del gran yo soy, del gran yo soy. Santo y poderoso, temible Señor, ante ti, Dios mío, se dobla toda rodilla, Señor, y confesamos que tú eres, Señor, aleluya. tú eres, Señor, Gracias, Señor, y sin ti no somos nada, Señor. fuera de ti, Señor, no somos nada. Ciertamente somos la obra, Dios mío. Poderoso Dios, Oh, gracias. aleluya, te adoramos. Pueden sentarse, hermanos, si pueden, Gracias. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pero no sentamos la alabanza, aleluya. Aleluya. Sí, véngase, me toca. En círculo, en Véngase círculo. por acá. El lunes. Tipo lunes. El lunes. No, sí, tipo lunes. Lunes. Gloria a Dios. Lunes. Tipo lunes. Cuidado, Rosy, no te vayas a acercar ahí. Oye, recógete. ¿Qué te llaman ahí, pastor? Tony, echa la silla más para ¿Qué te llaman aquí? No, el chico viene acá. Echa la silla para adelante. Eso. Eso es.
Aleluya. Santo. Tú estás casi listo, ¿verdad? Casi. Listo. Muy bien, eso es. Es decirme, listo es mi nombre en la iglesia. It's my middle name. Ok, yo hice unas preguntitas hoy, ¿verdad? Para dar un poquito más de toque a lo que estábamos estudiando, que es los dones del Espíritu. La semana pasada hablamos un poco sobre, no, ¿quién fue que habló? Luis, del para conferencia. don de lenguas, ¿verdad? No, claro, me lo perdí. Y yo no estaba. No, yo pues, estaba allá atrás con el bueno, no le pasa. Yo creo que es uno de los dones más introvertibles del Espíritu Santo da, y una de las enseñanzas más discutidas, más señaladas, más ¿verdad? Es algo que pues, se le da mucha importancia cuando verdaderamente hay cosas más importantes que la lengua. Y eso hablar un poquito hoy. Conseguí unos cuantos textos aquí que me ayudan, ¿verdad? A traer una enseñanza y que ustedes tomen su propio ritmo. Déjenme primero aclarar. Yo creo en el don de lengua. Yo hablo en otras lenguas. Sé cómo controlarlas. Sé cuándo hablarlas. Hay veces que voy a explotar y hay veces pues tengo que bajar el micrófono en un momento dado porque quiero respetar y que todo el mundo entienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si Dios me da el momento de poder interpretar lo que quiero decir, ahí mismo interpreto. Pero quiero ser bien fiel a lo que dicen las Escrituras. Ese soy yo. Digo, y las hablo, las interpreto cuando se me da la interpretación, y respeto el hecho de que hay personas que no entienden la verdad. Así que con eso en mente, y sépanse que yo soy de los que creo en el don de lengua y oro todas las mañanas a Dios en otras lenguas. Amén. ¿Verdad? Para orar a Dios. Digo, ¿verdad? Y que las necesite, que las pide. Y si Dios se las da, pues bien, y si no se las pide, Hay que arreglarlo. pero quiero que tengan eso en mente. Y con eso en mente, yo les envié dos preguntitas a los que están aquí, que dicen lo siguiente. Pregunta para esta noche. Los que no son cristianos, ¿pueden hablar en otras lenguas? Yo digo que sí. Bueno, vamos. ¿Qué tú crees? Que sí, que pueden hablar, los que no son cristianos pueden hablar conmigo. ¿Solo sí o no? Solo sí o no, solo. Bueno, Por ahora sí. un momento. Bueno, no he entendido, no. No. Ajá. No. Mario. Dejo bien. Sí, según dice Pablo en Corintios, Ajá. eso es un chisme. Ok. ¿Qué? Eso era chisme en las iglesias, porque según dice Pablo. Usted dijo que sí. Da dos a dos. Yo entiendo que sí, pero probablemente pues esas lenguas no vienen de parte Ok. del Señor. Sí. Por eso pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya expliqué. Que no. 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 No hablan en otra. Es que no. Uno que no es cristiano, no va a hablar en otra lengua. Pasa que, pero si es sí o no, ya explique. Yo lo dije, explique. Por eso. Por ahora, no. Después te explico. No, porque ok. Que sí. Ok. Y Rosy. Si no explican algo también. Ok. Tengo que explicar. No. por eso yo creo que sí o no. Sí, sí. ¿Sí o no? Si dice sí es una explicación y si dice no va a ser otra explicación. Exacto. Por eso sí o no. Yo tengo de las dos, sí, no. ¿Sí no? Sí. Un cristiano que no es cristiano. No, un cristiano. Uno que no es cristiano puede hablar en otra lengua. Porque cristiano no se la respuesta. Bueno, los hijos de Dios solamente hablamos la lengua, sí. Sí. Sí, hijos de Dios, sí. Los que no son sería cristianos. Pues entonces en el sería caso- no. Sería no. Yo digo que sí. Que sí, pueden hablar. Pueden imitar. Depende del tipo de lengua que nos refiramos. Por Yo eso, digo que pero sí. no puedes explicar. No, si es chisme, no. Eso es lo que No, no, hablo de vocabulario, inglés, español, francés. Lengua, No, no, la no, lengua no, en no, idioma, sí, pero. Parece que No, eso es idioma. Eso No es es tan idioma. fácil. No es idioma, no es idioma. No es idioma. No es idioma, Ah, porque no, eso sí, es no es estudio. Estoy entre sí, no. Está en piscina, Está como por decir. pues, no sé Sí, por qué no, no. porque puedo decir que sí, pero a la misma puedo decir que no, pero la pregunta Pero- es abierta. No, pero es sí o no. No hay más. No hay, Bueno, para mí sí. uno que no es cristiano Uno que no es cristiano puede hablar en otra lengua. Que no estamos hablando de idioma. No estamos hablando de Dios. Ok, vamos a empezar.
Los que dijeron que no. El mío se tornó un no. Sí, estoy yo. El mío se tornó un no. ¿Tú dijiste que Escribieron no? no. 1, 2, 3, 4. No, Ricky dijo que sí. ¿Tú dijiste que no? Yo dije que no. Ok. Esos son regalos de Dios. Rapidito, en una oración. ¿Por qué no? Que por qué. Uno que no es cristiano puede hablar en el no puede hablar en el Bueno, Digo, porque puede- uno que no es cristiano puede no hablar. creyente, ¿por qué no puede hablar en un plan? Puede hablar. Ok. Se acabó el tiempo. No por eso. No. Pues yo Formó el debate. entiendo que otras lenguas, yo creo que eso es como el pastor dijo, es un don del Espíritu Santo, que es verdad. Y yo entiendo que uno que no es cristiano, pues no puede hablarla porque eso es un don del Espíritu. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, el Espíritu no muere en ti. Voy a hacerte una aclaración. Yo no dije que era don. ¿Ah? Yo no dije que era don. Ah, caramba. ¿Verdad? La pregunta la hago. Para mí es un don. Pues yo El creo mío que se Yo dije, no, yo dije que no. No, él dijo sí. no, porque eso es un regalo del Ok, ya no está igual. Del Espíritu Santo. ¿Quién más dijo que no? Ah, tú, ok. ¿Por qué? Porque como no conocen el Evangelio, No tiene conocimiento, pues no puede hacer. Me voy a dar encontré. Porque dije que no. Breve. No es un exégesis. No, 3 versículos. 3. Tres nada más. Ya te metiste profundo. no, pero yo desde que la Dale Biblia. uno, dale Él uno. dijo sí o no. Por eso dije, sí, no, y explico, sí o no. No, pero ¿qué tú crees? que no. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas, la palabra nos dice que es una señal para los que creen. Y si uno no cree, no puede recibir una señal de algo que uno no cree. Eso está en lo que vale. Está bien, está bien. Eso, vamos a hablar de eso porque eso de señales vamos a hablar ya. Le toca a Ricky, le toca a Yo Ricky. dije que no. Yo dije que sí. Pero está en duda. No, Te cambiaste. no, yo digo que sí, pero es refutando lo que dice. Tú dices que el versículo dice que. Y una señal de seguir a los que creen. Exacto. Pero se puede. Pues está hablando de unos creyentes. Pero lo puede, eso. se puede, Dios lo puede utilizar para que la persona crea. ¿Qué? Que Dios también se lo puede dar a una persona Te para voy a rebatir eso con la Biblia. Por eso es que es un poco. ¿Quién dijo que no? O sea, yo estoy- Bueno, yo estoy como yo, sí y no. No, no, no. No, Sí, no, o no, no. Sí, bueno, o no. pues en el no mío es como dice el hermano. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y los regalos Dios se los Un da a no sus creyente. hijos. Y un no creyente no puede hablar lengua. No puede quizás imitarla. ¿Y tú dijiste que sí o no? Yo dije que sí. Pero he probado que sí. En el sentido de que. No, no dije que sí, no he pedido explicación a los sí. Ah, No he pedido explicación a los sí. a los sí. A los sí no. Ahora voy a Ahora vas a los sí. Dale la oportunidad a Julio. Julio. Julio, No, está. Sí, esa es. Julio, no puede usar la Biblia ahora. Préstamela, No, préstamela. yo tenemos aquí una, yo tengo la de la doña. No la mía. Oye, para que no te quedes fuera, la pregunta es la siguiente. Un no creyente, ¿puede hablar en otras lenguas? ¿Sí o no? un no creyente. Tiene ¿Sí que o ser no? sí. ¿Sí o no? Sin Tiene que ser explicar. o sí o no. Un no creyente. Un no Un no creyente. creyente, ¿puede hablar en otras lenguas? Pero. No puedes explicar. No puede Sí, explicar. Tienes que explicarme bien esa pregunta. Tiene que haber. Así abierta. Una persona que no es creyente puede hablar en Que lengua. no es creyente, no necesita Dios ni nada. Que no O es sea, que creyente. No creyente, no creyente. que Que ateo. si puede hablar en lengua, alguien que no le sirva a Dios. Bueno, Se Tienes que acabó. decir Se acabó. sí. 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 A ver. ¿Y Ok, por qué entonces, está? ahora Tú los dijiste en sí. otras lenguas. Sí. No dijiste cuál. Otras lenguas. En otras lenguas. No hay idioma. No hay No idioma. hay idioma. No hay idioma. Busca en YouTube. Ok. Sacaron hablamos otras lenguas. Exacto. Ya. Pero no puede explicar El el sí diablo o habla de no. nosotros. Sí. Alright. Diablo Ahora, hablando. Por eso- Esa es mi base. Por eso te decía. El diablo hablando. Es un sí o Esa es no, mi pero base. no explica. Pues ya hay que decirle Habla en lengua. que ya que él se adelantó, ¿verdad? Para lo que dijeron que sí, sí puede hablar. La gente Sí, no ok. puede hablar. Claro. Y no necesariamente porque es don de Dios. Exacto. Porque el diablo imita a la gente. Exacto, en esa parte sí. De hecho, yo he sido partícipe en aquel tiempo de entonces. Y vi una persona con las manos fumando un hacho, llamando un espíritu y hablando con él. ¿Cuándo qué? Un hacho. cigarro. Ah, Un pues, cigarro. Ya, el diablo Un imita cigarro. todo.
Y déjame decirle que sí, como también he visto en televisión a la gente en estos rituales de vudú. Sí, hablan esa. Así que, para los que dijeron que no, pues mire, la pregunta era bien amplia, ¿sí? Y si lo vas a llevar en el contexto de no creyente, pues mire, ¿sí? El diablo es imitador. Y alguien de los que dijeron que sí quiere añadir algo, ¿por qué tú dijiste que sí? Pero si la lengua que según dice Pablo, dice la Biblia, ¿verdad? Si la lengua nadie la entiende. Vamos a eso ahora, Mario. Pero nadie entiende, porque yo no he visto a nadie que ha dicho esa persona dijo tal cosa. Porque no hay interpretación. No hay interpretación. ¿Qué dice la Entonces, palabra? es lo que decía Pablo, eso era bochinche en la iglesia. Vamos Bochinche en la iglesia, es lo que está pasando. Lo que pasa hoy día en las iglesias esas grandes que todo el mundo bochinchea. Eso es Mario, hablar de lengua. ¿y qué pasa con los brujos que hablan lengua? En su lengua, los brujos. No, eso es lo que nosotros creemos que los brujos hablan lengua. Eso es lo que uno cree, pero no es. no se me vaya. Esos brujos, ¿Y qué será? si tú llevas los videos en YouTube, esos brujos hablan, tú escuchas la lengua de ellos y son las mismas lenguas parecidas a nosotros. Parecidas, pero escucha bien. La Biblia dice, no dice que por la lengua los conoceréis, dice por los frutos. A eso vamos. Purito, Ok, quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 14. ¿Cuál? 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. ¿Y cuánto, digo, perdóname Señor por lo que decir, pero cuántas veces yo he escuchado a la gente decir si camando, si camando? Y decía mi pastor, pero si aquí no manda así, entonces, y él decía, oye, aquí lo que hay es mucho ruido y pocas nueces. Muy bonito. O sea, mi pastorcito lo lleva al medio. Así le dice a la iglesia, tú sabes. Mucho ruido, mucho sicamanda. Y aquí no hay nada. 1 Corintios capítulo 14, voy a leer unos versos al azar y vamos a buscar a ver qué me comentan sobre esto. Verso 4, alguien que me lo lea. De los que dijeron que sí. ¿Qué digo eso? 1 Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ok. Vamos a empezar por ahí. Yo tengo el beneficio de poder hablar en otra lengua. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Te vas a edificar. ¿A quién? A ti. ¿A quién? A ti mismo. No es a la iglesia. No, la iglesia la edifica cuando viene el profeta. Cuando profetiza, interpreta lo que sea. O una de dos. Si yo hablo en otra lengua, yo debo asegurarme que hay alguien que vaya a interpretarlo. Y eso te lo revela el Espíritu. Cuando hay conexión con el Espíritu revela todas las cosas. Así que, yo abro los ojos, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Está edificando la iglesia? No. El que edifica la iglesia, ¿quién es? No estoy leyendo otra cosa que no está ahí. ¿No? ¿O sí? Julio, ¿sí o no? ¿Eso está claro? Ok. Verso, ¿alguien más dijo que sí por aquí? Lo que dijo que sí. Nada. ¿Quién dice que sí? Léeme el 9. Vamos a poner estos versitos al azar para ver qué pasa acá abajo. Y así también vosotros, si por la lengua no tienes palabra bien comprensible, cuando se entiende. ¿Cómo se entenderá lo que dicen? Porque habláis al aire. Por eso, el que habla lengua que al aire. No habla nada. No habla nada, sinceramente. Y nos dejamos llevar por la palabra. No hablan nada. Eso yo estaba hablando con Ricky ayer de un evento que hubo y
mucha lengua el predicador, pero poca palabra. Entonces, es que van a estar dando lengua si tú no estás interpretando la palabra. Y todo el mundo está, ay, yo ya te puedo. No se está entendiendo lo que está diciendo. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues por eso, cada rato que pasa esto me convence más de lo que dice Pablo. Pablo mío. ¿Ah? Mío. No, Pablo el de la... El apóstol. Ok, va. Seguimos. Sí. Para que me sigan. Para que le siga poniendo frosting al bizcocho. Bajar. Aclarando el hermano. Ok, pero quiero que entiendan esto, ¿verdad? No significa que no se pueda hablar. No está diciendo eso. No está diciendo que no se pueda edificar a la iglesia siempre y cuando haya, no tiene, ahí lo que dice bien claro. Leer otra vez. Si por la lengua, ¿qué dice ahí? Si por la lengua no diereis palabra. ¿Qué? ¿Y cómo es la palabra? Bien comprensible. ¿Qué significa bien comprensible? Que la gente la comprenda, la entienda. Que todo el mundo la comprenda. Que todo el mundo la entienda, que todo el mundo la comprenda. Porque si lo estuvieses haciendo y no es bien comprensible, ¿qué va a pasar? Es como si estuvieses hablando al aire. Como quien dice, en pocas palabras te está diciendo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo nada. Porque ni a Dios le está hablando. Exacto. Déjame guardar este versículo. Porque ni a Dios le está hablando. ¿Dónde está? El 14 9. Verso, ¿qué más dijo? 1 Corintios 14 9. No, ¿viste que sí? Léeme el verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pero no se va a entender, no. Claro. Diga que nosotros. ¿Cómo es eso? Porque lo que estás diciendo es disparate, no significa Es como si tú me hablaras en chino y yo soy puertorriqueño de allá de Orocovi. ¿Y yo cómo me voy a quedar? O viceversa. Yo le hablo al chino en el lenguaje orocobeño y que me va a entender si no hablo orocobeño. No lo va a entender. El de Jayuya, sí. Y realmente que sepa interpretar la lengua, porque si viene una persona nueva y tú rompes a hablar en lengua y vas y le dices en la carne, así te dice el Señor, el que está al lado tuyo se va a casar contigo, y que te diga lo último, ese es mi hermano, ¿me entiendes? Porque es para edificación, pero la persona, si tú, lo que tú le dices no es cierto, la persona se va a asustar peor. Lo que te está profetizando en ese momento ni siquiera pasa por el sedazo de la Biblia. ¿Sabes? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado que toda profecía tenga su valor, tenga su referencia bíblica. Que por eso es que la denominación de tablilla, de que sabe que aquí hay un Rodríguez, tres Rivera, eso pues para mí no me dice nada. ¿Okay? ¿Quién más dijo que sí? ¿Vas a decir, Marco? Es como si que cuando es parecido a Torre de Babel, que era que Dios confundió las lenguas, y entonces era para que no llegara la torre, y la torre puede ser algo que te impide llegar a él. Las lenguas entonces eran para confundir a la gente y no se entendieran, ¿no? Entonces, porque eso me pone a mí a pensar, pero no van a dejar eso ahí. ¿Quién más dijo que sí? Ricky dijiste que sí, después me ibas a cambiar, Ricky. Tú estás como no sabes, ¿no? Dije que sí. Era Ricky, no sabes por eso. La doble versión. ¿Cuál leo? Sí, vas a leer el 19. Oiga. Lee el 19. Dale una que sí, una de que no. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El 19. Aleluya. 14, 19. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién habla?
¿Quién es que está hablando ahí? Pablo, ¿verdad? Es Pablo. Pablo es siendo usado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu de Dios. Inspirado por el Espíritu. Y Pablo dice aquí que ¿en dónde que prefiere hablar? ¿En dónde? En la iglesia. Prefiere hablar cómo? 5 palabras. ¿Con qué? Con entendimiento. Para que todo el mundo entienda. ¿Y con qué propósito? Él lo dice después. Enseñar a otros. Para que nosotros puedan ser enseñados. Eso está profundo. Eso quiere decir que con esto uno coge una iglesia de esta rajatabla y la es barata. La es barata porque ellos dicen que la unción y el poder está en las lenguas. Y si no hablan en lengua no hay unción. No, al contrario. Es en la palabra. Porque la palabra dice que la palabra no torna atrás vacía, no la lengua. O sea que si yo te digo una palabra con entendimiento, la palabra se defiende sola. La palabra es una semilla que yo te sembré. Y eso va a germinar en ti. Eso es amén. Y es la que va a dar fruto. Y la palabra que es enviada con un fin y un propósito. ¿Okay? Dios no envía la palabra simplemente por enviarla, Él la envía con un fin y un propósito. Y el fin y el propósito es para que nosotros ¿qué? Crezcamos. Si tenemos algo mal, lo saquemos. Si tenemos algo que añadir, lo añadamos. Hay que hacerlo. Pero es el fin de la escritura. Y la escritura, y si tú me empiezas a hablar a mí en otra lengua que yo no entiendo, en el rayo yo voy a saber lo que me estás diciendo. A menos que tú me digas con entendimiento, mira, tú tienes que cambiar tu vida. Y eso se lo están diciendo en otro idioma posiblemente. Y tú no le estás diciendo lo que dice. Pues mira, ese fue como mí. Ese es el verso 19, ¿verdad? Pero en la iglesia, está ahí, claro, iglesia. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ok, ¿quién más dijo que sí? Yo. ¿Tú? ¿Sí o no? ¿Yo? ¿Tú dijiste que sí? Yo dije que sí. Okay. ¿Qué? Que sí. No, pero tú no sabes qué. Es una pregunta que hizo. No, pero para leer también. Cuando te toca. Es que aquí, como dice la pregunta, tienes que leer lo que. Pero ya mismo te doy un verso, pues yo creo que termina aquí, ahí nomás. ¿Está bien? El verso 23. Del 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Que forma un gallinero. Sean un reperpero, que nadie sabe lo que están hablando ahí y quién entiende. Y eso diría yo que como llamarse cristianos no se dan cuenta que están dando un mal testimonio, pues ¿cómo tú vas a traer a una persona que no conoce al Señor o que no conoce de lo que en realidad o está esperando el don de lengua? ¿Cómo tú lo vas a traer para que verdaderamente, porque no lo va a entender? ¿Quién le está hablando a quién? Vamos a hablar todos aquí el mismo idioma en español a ver si nos entendemos. Vamos a ponerlo del otro lado de la mujer. Vamos a ponerlo del otro lado. Hoy día se enfatiza en que eso se haga, ¿verdad? Y como se enseña que ese es poder, que tú hablar eso es lo máximo que tú puedas conseguir, eso se trata de inducir a la gente que lo haga, aunque no entiendan lo que están haciendo. De hecho, hay gente que le enseña a hacerlo. Hay gente que le enseña a otros a hablar y no sabe lo que están haciendo. Y mire, déjeme decir, yo fui algo aquí ahorita, estaba en la mesa en casa, dice, se ha tergiversado tanto el hablar en lenguas que se le hace creer que los que las hablan están en el Espíritu. Están en el Espíritu. Ahora, eso no puede ir por encima del fruto del Espíritu Santo, al cual ahora están colocando en una segunda o tercera posición. Porque primero son ahora los dones carismáticos dentro de la iglesia y el dar fruto. El dar en el Espíritu. Pero ahora andar en el Espíritu es precisamente hablar en otras lenguas, brincar y saltar. Por eso que en Santiago habla de que
que la lengua enciende un fuego. Porque, sí, bueno, la lengua esta que hablamos, con la misma que hablamos en el espíritu. Hablamos en lengua en el espíritu, como también podemos utilizarla para otro tipo de don, como el don de ciencia. Hablarle a una persona y decirle, hasta como usted dijo, hasta el número de tablilla y la hermana y qué sé yo qué. Utilizamos la misma lengua para decirle a la persona cosas que no son de Dios. No, podemos usarla para bendecir y para maldecir. Exacto. So, hablar en lenguas dentro de la iglesia debe ser algo que tenga un orden. Y para eso va el verso 28. Pero quiero compartirle este versículo. No, todavía no. Me dijiste que sí, ahorita comparto. 28, dale. Eso No, era 28. El 28. El 28 después lee ese. Aquí te toca. Pues, estoy en desventaja con los demás si lo de esa. Ok. Está ahí. Amén. Dice 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué dice ahí? Que te haga. Que te calle. Que te amaje la lengua. Si no hay intérprete. Si no hay intérprete. Pero ¿cómo uno sabe que hay un intérprete? Pues El pastor del espíritu. No va a inquietar a otra persona. Cuando el Espíritu te pone a ti una palabra para que la hables, hay alguien que va a interpretar. Y yo he visto esto con mis ojos. Dentro de un culto se ha parado alguien así. Ahora el pastor sabe quién es el que se va a parar a interpretar, porque ya el pastor sabe, los conoce, porque el pastor conoce a la gente que tiene los dones. Y se para esta persona y empieza a profetizar en otras lenguas. Y termina de hablar y allá se para el otro y así dice el Señor. Y el pastor hace todo el mundo callado, todo el mundo tranquilo. El pastor, démosle gracias a Dios por su palabra. Todo lo que se habla es conforme a lo que está escrito en el libro. No tiene que pasar por esa sola palabra. Lo he visto, yo me he quedado con la boca abierta, con el orden con el cual eso se hace. Sí, también tenemos que tener cuidado con que ellos digan Dios se dice, porque puede ser otra cosa, porque dicen que los demonios también hablan. Claro, eso es así. Por eso es que Pablo dice esto aquí, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y en el caso de que, por ejemplo, en iglesias grandes que va mucha gente de visita y sale una persona hablando en lengua que el pastor no lo conoce. Si no hay intérprete, pues, y sale otra persona que vino también de visita y sale interpretando. No sé. Un caso bien. ¿Qué haría el pastor en una situación así? ¿Tú te imaginas que esté bien lejos, no se va a dar cuenta? Yo no sé. No se va a dar cuenta, tú ves que la persona esté bien lejos allá en el puesto número 300 y el pastor ahí arriba, que ni el pastor ni lo va a escuchar. Una iglesia grande, sí. Yo he visto también que eso ha sucedido en una iglesia, una visita que ha venido a profetizar y el pastor le ha dicho, por favor me la sienta. No me lo he visto. Yo lo he visto con mis ojos. Así que, último verso. Y va a ser Marlene, mira si se lo está en el verso 33. ¿Cuál? 33. Espera, porque no tengo el modelo. No lo puedes ver. No, yo saqué entonces no. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como de todas las iglesias de los santos. Bueno, yo lo puedo interpretar así, de que pues, Dios, pues es Dios de orden, no es de confusión, y si no es de confusión, pues no te puede decir una cosa que no es verdad. ¿Y cómo termina ese verso? Como de todas las Orden, de orden. ¿Y cómo termina después? Las iglesias de los santos. ¿Cómo qué? Todas. Como en todas las iglesias de los santos. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Pues verdaderamente tenemos muchas iglesias bien mal educadas, ¿sabes? Pero súper mal educadas. Y dile eso para que tú veas, no te vuelven a invitar. Predícale eso a tu vez. Te bajan del altar, muchachos, te apagan el micrófono y te sacan por fuera. Yo comentaba ahorita con Angie
muchas personas crean más en lo que aprendieron que en lo que dice la Escritura. Porque eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que aprendí. No, es que hay mucha gente que aprende de lo que le está diciendo, pero no. Es que aunque no escudriñan. Aunque lo lean, es fácil de engañar. Aunque lo lean, como llevan años en esa iglesia, por años. Una conducta eso es como yo tengo un cliente que él es popular. Y él sabía que Alejandro García Padilla dijo que cuando él ganara, iba a probar lo de los homosexuales. Y él me dijo a mí no me importa lo que la pruebe, yo soy popular y yo voy a votar por él. Y yo le dije, sin importarte lo que dice la Biblia. Porque déjame decirte una cosa, si ese hombre abiertamente dice que va a probar a los homosexuales y tú lo estás apoyando, tú le estás dando la espalda a Dios. A mí no me importa, yo soy popular. ¿Así? Por eso es popular. Él vota porque él es popular. Él no vota por convicción. Él vota por lo que cree, porque él es popular y se acabó. Aparte de la política. Y es una persona cristiana. Eso fue impuesto. Del mismo modo, eso sucede con el movimiento, ¿verdad? Al cual nosotros muchos pertenecemos, que es el movimiento pentecostal. Yo soy pentecostal porque creo en el movimiento pentecostal y creo que fueron bautizados en el Espíritu Santo y del mismo modo nosotros también. Oiga, pero ¿por qué se ha desordenado ese hecho, no? Porque ahora no hay un orden dentro de la iglesia, como dice la Escritura. Falta educación, definitivamente falta educación. Y te voy a decir más, Julio, también es que hemos permitido mucha emoción dentro de la iglesia. Y con la emoción, pues se ganan adeptos. Discípulos. Como que están ganando más gente, se lo están ganando. Que le gusta la música, le gusta el brinco, le gusta el salto, le gusta la gente de lengua. Y eso es fuego, ¿y qué fuego, no? Y fuego. Pero cuando es por emoción uno sabe, y cuando es por el Espíritu uno sabe. Cuando estás en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, ya tú sabes que esto es de arriba y cuando... Es que es verdad lo que ella dice, porque Dios te va a dejar saber. 15 años aquí, me quedé cerca, conozco a todo el mundo, que me voy ahí, qué sé yo. No tienes que tener el corazón. Los horarios son cómodos, aquello no. Me quedo. ¿Saben que la palabra tal vez no es la correcta? ¿Qué tú votaste? Pero en la iglesia no estamos así. Yo dije que sí. En la iglesia es así. Muy bien. Estamos hablando de otra. Nuestra iglesia es así como... ¿Cómo es nuestra iglesia? Cuando ustedes están diciendo que No, la iglesia es un tiro, porque es bien linda y tiene mucho amor y cariño y comprensión. Mira, yo lo que me refiero es, Sí, que estamos hablando si de otras nosotros iglesias. no somos como nosotros. aquellas, otras iglesias, ¿por qué estamos pendientes de aquella y no la de nosotros? Porque tenemos que abrirle los ojos a las personas que están ciegas. ¿Quién? Esa es buena teoría. Lo que te digo, muchas veces, que si en aquella iglesia, yo tenía un pastor que era así, que si aquella otra iglesia, por ejemplo, pastor, le pregunté, ¿usted está yendo a aquella iglesia? ¿Por qué hablan tanto de las otras iglesias? En otras palabras, no comparen las iglesias de los demás. Es que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de la persona. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de la persona individual. Porque nosotros somos la iglesia. Todos los que vemos aquí hemos pasado por la misma iglesia. Sí, lo que me refiero es que cuando hablamos de iglesia no nos referimos a un templo, nos referimos a una persona. Todos los que estamos aquí hemos pasado por la misma iglesia. Somos un derivado de aquella iglesia. No necesariamente, porque antes habíamos estado. Ah, bueno, pero de aquella iglesia yo no tengo nada malo que decir. Anteriores. Pastor, yo tengo una pregunta. Hay muchas iglesias diferentes. Ok. Esto se presta también para que muchos digan, y como me pasó a mí, que me convertí al Señor en la iglesia bautista fundamentalista, donde ellos nos adoctrinaban de que esto de hablar lenguas, eso era para aquellos tiempos, para los apóstoles y para el pasado, y no es vigente en estos tiempos. Cuando vamos al versículo 34, si estamos tomando la palabra aquí al pie de la letra por las lenguas y todo, si vamos al 34 dice que vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido entonces hablar, entonces van a decir, pero entonces como eso no, eso ahora,
Bueno, lo que pasa es que tenemos que ver muchas de las cosas que dicen ahí en contexto histórico. Sí, yo lo entiendo, en el contexto histórico. Por ende, también ellos pueden decir que el hablar en lengua fue en aquellos tiempos, en ese contexto histórico. Sí. Digo, yo creo en esto, Sí, ¿verdad? Pero no, como si yo llevo eso yo fui adoctrinada de esa manera. Que tú no podías hablar en la iglesia. ¿Ah? Que no podías hablar en la iglesia. No, la iglesia bautista fundamentalista te habla el plan de salvación tal y como nosotros, pero cuando llegan a la parte del Espíritu Santo y en hablar en otras lenguas, ellos creen solamente hasta el sello del Espíritu Santo para salvación, pero hasta ahí se quedaron. Ellos dicen que las lenguas fueron para el pasado y eso fue en aquel tiempo. No son las Biblias que dicen eso. Y por tanto, la fundación de la iglesia cristiana. no, hay tres tipos de bautistas. Está los bautistas del sur, están los bautistas fundamentalistas, de donde a mí me adoctrinaron y donde yo me convertí. Fui adoctrinada por muchos años, que yo como el apóstol Pablo lo combatía, de la verdad de la lengua. Fue entonces un trato muy personal conmigo, el Señor. Y sola yo con el Señor en mi casa, mientras yo combatía otra cosa, el Espíritu Santo fue trabajando conmigo. ¿Okay? Yo recibí el hablar el don de las lenguas estando en mi casa, porque yo anhelaba eso y decía, Dios mío, pero como que yo sabía que algo como que a mí me faltaba, pero como fui adoctrinada de esa manera, pues yo lo creí así. Me dijiste algo ahí que me resulta que a mí me faltaba. ¿Te faltaba de verdad? Yo sentía, mientras yo estuve en la iglesia bautista fundamentalista, ¿Te faltaba algo? sí, Estaba yo sentía como que no estaba completo, y entonces el Espíritu Santo me iba inquietando, yo seguía metiéndome en la Sagrada Escritura, y un grupo de personas que estábamos inquietas, y comenzamos a buscar, y a través de la palabra, pues sí, lógicamente, y luego yo anhelaba eso también, y ahí fue cuando salí. Quiero leerles un poquito precisamente de esa enseñanza de los bautistas. Y ellos escribieron un libro que se llama La falsificación del don de lenguas. Un poquito aquí. Bien interesante, ¿vale? Voy a leer un poquito y quiero que presten atención y les den, basado en las escrituras que leímos, a ver cómo tú compartes. Dice aquí un pedacito, dice, muchos del pueblo de Dios, sin instrucción en la palabra y sin experiencia en la verdadera vida del Espíritu, anhelan, sin embargo, un conocimiento más pleno de Cristo y una experiencia más real de su poder. Voy a leerle desde el comienzo porque es alto. Dice, una gran parte de la iglesia hoy no es ni caliente ni fría, experimentando poco o nada la vida de Cristo y por lo tanto faltando en dar testimonio del mismo. Muchos del pueblo de Dios sin instrucción en la palabra y sin experiencia en la verdadera vida del Espíritu anhelan, sin embargo, un conocimiento más pleno de Cristo y una experiencia más real de su poder. Es a estos que Satanás se dirige en este falso pentecostalismo que pretende manifestar la vida que falta en las iglesias, pero no presenta más que una falsificación emocional de la presencia y obra del Espíritu Santo. Los pentecostales sostienen que son bautizados por el Espíritu Santo y que la evidencia que sigue a este bautismo es la recepción del don de lenguas. Dicen ellos, esto no tiene ningún fundamento escritural, ¿cierto o falso? Hay que hablar en otras lenguas para decir que estás bautizado con el Espíritu Santo. No. Entonces, tengo aquí un versículo. 14:5. 14:5. No. En esta versión es una otra versión viviente. Él dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. O sea que no todo el mundo puede hablar en lenguas. Pero, ¿por qué entonces dicen, y esto yo he participado y he vivido y he estado en iglesias que son de aquí, pero o escuchaba antes por la radio a algunos decirlo,
que el que no hable en otra lengua no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y que tenga cuidado porque posiblemente te puedas perder. Es que, pastor, en parte, ellos dicen esas cosas, ¿verdad? Y cuando tú te pones a analizar todo, la Biblia dice, ¿de qué me vale hablar en lengua si no tengo amor? Pero uno lee ese versículo y uno lo lee hasta ahí, pero no escudriña ese versículo. ¿Qué es más importante? ¿Yo hablar en lengua o ir donde el que necesita una compra, hacerle una compra? ¿Qué es más importante? ¿Yo hablar en lengua o ir donde mi hermano que necesita que yo ore por él, que atienda sus necesidades? ¿Qué es más importante? ¿Que yo vaya donde el deambulante y lo lleve a un lugar o hablar en lengua? O sea, ¿de qué vale que tú hables en lengua dentro de la iglesia si cuando tú sales afuera tú nunca le has llevado ni una compra a nadie, tú nunca le has hablado de Jesucristo a nadie, tú no te has ganado una vida para Cristo? Cuando llega el año y haces tu análisis, me compré un carro, me compré ropa, me compré esto, me compré lo otro, ¿cuántas vidas te ganaste para Cristo? Nada, perdiste el tiempo. ¿A cuántas personas le hiciste una compra? A nadie, perdiste el tiempo. ¿A cuántas personas le hablaste mis palabras? A nadie, perdiste el tiempo. O sea, ¿dónde está el amor? Perfecto, yo creo que la canción de la semana pasada. No, eso sabes. ¿Lo entendiste por fin? Perdóname, que quiero hacer, ya que, en línea con eso. La próxima pregunta es la siguiente, que hice hoy, que me envié, dice, si es tan importante hablar en otras lenguas, ¿por qué Dios no la incluyó en sus mandamientos, decretos y ordenanzas originales? Duro. Pero estamos claros en eso. Estamos claros. ¿Ah? ¿Y eso es porque es un don, un regalo. Exactamente. El amor sobre todas las cosas. Eso es así. Así que estamos de acuerdo hasta aquí. Y para ir al cielo no necesitas tener el don de Dios. No. De hecho, vamos otra vez a ese verso. Cuando yo estaba crudo en el Evangelio, yo antes pensaba que yo quiero el don, porque si no tengo el don, quizás no entro al cielo, pero no, a mí cuando yo venía a la pastora me aclararon todas esas cosas. No, la Biblia dice que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ese será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. No dice todo el que habla en lengua se va para el cielo. No, pero siempre, Dios mandamiento tiene el sábado. Este lo tiene. Ahora, Jesucristo nos dio dos nada más. Y los dos se centran en amor. En el amor. Y si siguen los primeros dos, se supone que los próximos sean. Los próximos no, eso cae por ahí. No viene siendo uno, uno plus, porque dice un nuevo mandamiento os doy. Y ese tiene dos. Los unos a los otros. Ese es el segundo. Y después tienes que aprender a perdonar. Y por ahí sigues entonces añadiendo, porque si no perdonas no vas para el cielo. ¿A dónde? Para el cielo. ¿Y cómo tú quieres perdonar a alguien que no has visto si no has visto a tu hermano? Eso es al revés. Sí, pero hubo un primer mandamiento. Bueno. Ese árbol no comerán. ¿Ah? Un mandamiento para Dios. ¿Sí? Ese árbol no comerán. Pero eso fue a Eva, eso fue a Adán y a Eva, eso no fue a nosotros. Eso es a Adán y a Eva. Porque eso no es un mandamiento, eso fue una orden que Dios le dio a ellos, que sepa, una regla que Dios le dio, una norma. ¿Algo que tiene que ver con eso? Gracias, Luis. Yo tengo la idea, eso era obediencia. Estaban comprobando si tenía amor por Dios por la obediencia que tenía. Pero al no tener la obediencia de lo que no tenían, porque ellos sabían, porque tenían una relación con Dios en ese momento, porque no tenía pecado. Se dejaron llevar por el enemigo. Por la serpiente. Ok, sigue diciendo así. Escuchen esto. Hablando ya de que acordamos, ¿verdad? Snaking. Acordamos que eso no tiene ningún fundamento escritural. Dice aquí ahora, el primer fruto de la presencia del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Amor. La santidad. ¿Y qué es la santidad? Separación total para Dios. Separación. Ahora, dice, mira lo que está diciendo él aquí. Dice aquí, el primer fruto de la presencia del Espíritu Santo es la santidad. Esto no se ve en el pentecostalismo. Por lo contrario, hay a menudo una marcada tolerancia de pecado acompañada de extravagancias emocionales. La palabra de Dios nos previene
que por sus frutos los conoceréis. No por la cantidad de lenguas que hablan. Pastor, y ahora por Facebook los conoceréis. ¿Sabes? Sí, a mí me conocen ahí. No tanto. Por Facebook sabe quién es quién. Sí, por Facebook tú sabes quién. Sí, conocen los pecados de todo el mundo y ahí eso es más fácil. Oye, estoy enfadada. Voy a saltar, voy a leer algo más antes de dejar esto aquí porque eso fue. Dice, sigue diciendo aquí, es que esto es bastante interesante, es bien importante. Sí. Porque hoy los que no saben creen que los que son los que hablan, y los que no son no hablan. Y ahí tienen una confusión brutal y se dejan y se equivocan y se dejan llevar por los oídos y los ojos y no saben reconocer el fruto. ¿Tú sabes? Y eso es lo que trae mucha confusión y lo que hay en la iglesia hoy día. Lo hacen menos importante. Lo hacen menos importante. Claro. Ahora el más que habla que lengua es más espiritual. Como no son necesarias, no las han pedido. Oye, ese es el primer don que todo el mundo pide. O que no hay unción, no hay unción. Claro, poder. Y también hay una unción tenemos brutal. que tener como dijo él, de tener cuidado de lo que tú hables con tu lengua, porque a Dios no le gusta una lengua que sea viperina. Ajá, que esté hablando de todo el mundo. Y entonces, cuando eso pasa, tenemos la tendencia de juzgar las personas sin saber los hechos, y entonces no somos nadie para juzgar a nadie porque no somos Dios. Mire lo que dice este pedacito aquí. Dice, en el paganismo que rodeaba a los judíos en ese tiempo y de los que habían sido ganados, muchos de los convertidos en Corinto, el pronunciar de palabras inteligibles que según decían eran dadas por los dioses en las ceremonias religiosas era una práctica común. O sea, aquí hablaban lengua antes de conocer a Jesucristo porque era parte de su creencia, su idiosincrasia, su forma de verdad de adorar, ¿no? Y en las ceremonias religiosas era una práctica común y a la que se le daba gran importancia. Pero había algo completamente distinto que los sacerdotes y hechiceros paganos nunca habían hecho. Algo que solo podía hacer el Dios vivo. Hablaron lenguas vivas los que no las habían conocido. Eso está hablando entonces cuando vino el Pentecostés, ¿verdad? En aquel momento dado. Una más. Aquí quiero leer algo aquí bien interesante. A ver si está aquí. Esto se llama, después lo pueden buscar, se llama falsificación del don de lengua. Del bautismo. Bien interesante. Así hay de lo que piensa cada religión. Pasa que es un tema. Sí, es que es bien controversial, déjame decirte. Y es preocupante, ¿verdad? Porque si nos dejamos llevar por las emociones, mucha gente se va a perder, se puede perder. Y eso desafortunadamente está ocurriendo. Un culto brutal, extraordinario y brutal es cuando hay fuego, saltan las sillas para arriba, la gente se le cae los. Ya eso es un desorden. Y está todo el mundo hablando de lengua. Porque hay un mover del espíritu. Pero es pecado eso. Es un desorden. ¿Qué cosa? Digo, el pecado es si tú no practicas y estás viviendo doble vida. Porque si tú sabiendo que estás mal delante de Dios, si tú estás haciendo eso, tú tienes que ver si verdaderamente es el Espíritu Santo en ti. Oye, ¿cómo tú vas a estar hablando y brincando en lengua y profetizando en otras lenguas si tú sabes que te estás acostando con el marido de tu hijo? Ya, rayos, tú no puedes hacer eso. Y la pregunta que hice Julio, ¿es pecado eso? Yo creo que tal vez, como tú dices, hay que ver a dónde está haciendo. El fruto es lo que lo determina Julio. Exacto. Pero habría también que ver, porque la palabra nos dice que nosotros no podemos hacer caer a los pequeños, ¿no? O sea que de ser pecado o no, como tú dices, habría que ver por el fruto de cada uno. Pero yo entiendo que de eso al pecado, el camino es un paso pequeño. Pues como dice Julio, vamos a una campaña y el tipo está hablando 20.000 lenguas y 2 versículos bíblicos y 20.000 lenguas y un versículo bíblico, acabó la campaña y tú dices, Carlos,
lenguas. No, el problema es que todos los que lo siguen dicen, esto estuvo súper encendido Exacto. afuera. Entonces, Una unción de Dios poderosa, no están entendiendo Dios se que metió. la unción no está en la lengua, es la palabra. En esa confusión de almas, yo entiendo que eso es parte de hacer caer a esos pequeños, y ahí es donde entonces se convierte en un pecado, en que entonces Es que sea estoy teniendo pecado. cautivo a esta gente. Está mal educado. Está mal Esa es la educado. gente que lo sigue Está por fuera de ahí. eso. El tipo hace una campaña en Ponce, en Ponce se llena. El tipo hace una campaña en San Juan, se Porque llena. lo que pasa es que Si la palabra dice que es desorden, mira, dice, pues entonces está mal. Yo no voy a decir que es pecado. Pues está mal, punto, está mal. Está fuera del orden de Dios. Está mal educado. Mal educado. Si ahora esos que tú estás haciendo lleva a otro a escaparse, a irse porque está viendo tu desorden y se fue al pecado, entonces es pecado para él. Es un pecado para él. Exacto. Y porque tú fuiste el ejemplo que tú le diste a esa persona. Porque tú serviste de piedra para que se cayera. Entonces, ese comportamiento dentro de la iglesia no debe ocurrir, eso está fuera de lugar. Porque entra en confusión. No, como estamos hablando de cuando la gente pega a hablar en lengua y se desbarata el moño y gritan y se tiran al piso. Eso está mal, ese comportamiento. Habría que ver si edifica o no. Honestamente, edifiquen algo. Pues se hace edifica o no. Yo creo que Si no es cuestionable. Pero hay otro versículo que habla que no le impidas hablar lengua. O sea que esto es bien, es una línea bien finita, hay que saber. ¿Dónde lo dice? Bueno, lo estaba leyendo antes, estamos hablando que lo escuché aquí mismo. No le impidas. dice Que no le impida hablar lengua. Exacto, que no le impida si hay un intérprete. Ok. Si hay No un puede, tiene que leerlo completo. Tiene que haber un intérprete, punto, porque si no, va fuera del lugar. Sigue diciendo este señor aquí. El argumento, escuchen bien, del defensor del hablar en lenguas hoy puede parecer sencillo y correcto. Él dice, el don de lengua fue dado a la iglesia en Pentecostés, se manifestó en las iglesias del Nuevo Testamento y debería manifestarse hoy también. Eso es el argumento ¿verdad? De los que dicen que hoy es algo que debe ocurrir también, ¿no? El error y engaño de esta afirmación es que está basado sobre una suposición completamente falsa. Que el hablar en lenguas hoy y el hablar en lenguas en el día de Pentecostés son una y la misma cosa. El hablar en lenguas que se practica hoy y el don de hablar idiomas dado en Pentecostés son completamente distintos. Uno es puramente psíquico, fácilmente producido y fácilmente explicado psicológicamente. El otro es evidentemente un verdadero milagro divino manifestado para la salvación de las almas. Tuvo un fin y un propósito para edificar y atraer almas para Cristo. Cuando se fue en el libro de los Hechos. Pero realmente el don que es, como usted dice, que en ese escrito dice que fue manifestado en el día del Pentecostés, o sea, ese fue el primer día que se manifestó ese don. Ahora bien, cuando tú lees esa historia, realmente lo que te está hablando es de un idioma. O sea, para que los demás que estaban no son las para que se salvaran. Exacto, el propósito de yo poderme comunicarme contigo y transmitirte el mensaje y poderte salvar, pero no está hablando de un idioma totalmente extraño a que nadie lo entendía, al contrario, era que todo el mundo estaba entendiendo. Ahora bien, ¿dónde está ese don que habla del Pentecostés en las iglesias? ¿Y con qué comparación tiene con las lenguas que se hablan hoy en día? Precisamente. Pero eso es lo que creen, lo que creen ellos. Eso que usted está leyendo es lo que creen los bautistas. Ellos están fundamentando. Eso es lo que creen los bautistas. No, mira, no es que creen. Ellos están fundamentando lo que ellos están exponiendo sobre el tema. Sí, sobre el tema que yo estoy exponiendo bíblicamente hablando. Bíblicamente real. Sí. Así que lo que dice Mari, hay que verlo también en el contexto de que para ese entonces el que la gente empezara a creer en idiomas conocidos, ¿verdad? Por decir aquí ahora mismo, que empezáramos a hablar en japonés, en chino, en musulmán, lo que fuese, y que sabemos que hay personas que conocen ese idioma. El punto no es que él hable en chino o él hable en musulmán, el punto es el milagro de que él no sabía hablar en chino y le llegó. Y entonces ese milagro de que él sin saberlo hable es el que va a hacer que las personas digan, wow, aquí pasó algo que nunca había pasado. Pero se manifestó en idiomas, no fue en lenguas extrañas. Sí, pero yo vi un video de J.J. Ávila donde él estaba predicando
Y él dice que él estaba predicando en un sitio donde él estaba hablando en español. Él estaba hablando en español. Y aún los que estaban escuchando, estaban entendiéndolo, él hablando en español decían que él estaba hablando su idioma. Eso ya era algo de Dios divino, porque, ¿me entiendes? Ese es el pentecostal. Ese es el Pero pentecostal. no habla realmente de lenguas como las que hoy en día se hablan. Exacto, pero Pablo sabe que eso ocurría, por eso leímos unos versos ahorita en Corintios, de que si no hay intérprete, no te caiga. ¿Sabes? Porque la gente a veces está loco. Y que no hagan en desorden, todo sea coordinadamente. Y si tú no tienes que interpretar, mejor te calles y sigue hablando tú solito, que no es finita. ¿Tú sabes? ¿Dónde es que empiezan a hablar en la Biblia donde hablan de lenguas angelicales? Lenguas angelicales. Lo único que lo dice explica en el capítulo del amor. Porque lo que estamos hablando aquí del idioma que se habló en Pentecostal, en los hechos, cuando hablaban, como dice Audito, por ejemplo, hablaban español y el chino entendía mi idioma en español. Esas son las lenguas inteligibles que habla la palabra. Pero, exacto, son dos tipos. Y las lenguas angelicales son aquellas pero que... eso vino después de que... Pero entonces ¿Cuándo llegó eso? ¿Cómo te interpretas cómo son las lenguas angelicales que la Biblia estipula? ¿Qué cuál? Solamente Dios Yo lo no sé. entiende y tú mismo con entendimiento. Porque No se interpreta, se puede escuchar, pero no las entiende si no está. bueno, ese es el detalle de todo esto, es que como no se entienden y no hay quien les interprete, pues entonces nos dicen locos. Ese es el detalle. Por más que ellos digan lo que están diciendo, yo nunca he visto a nadie que esté predicando y de repente salga hablando en ruso y haya un intérprete y no hable en español. Ni he visto a alguien que esté predicando y hable en chino y los dos vengan y hable en español. Lo que le digo que no lo he visto. Cuando ellos me digan, que me lo comprueben, entonces yo lo creo. Ahora sí he visto gente hablando en la lengua, que es la que conocemos nosotros, y alguien la interpreta. Eso sí yo lo he visto. Claro. Pero aquellos no las he visto. Pero realmente lo que sucede en el Pentecostal fue eso mismo. Claro, porque había gente allí que en otros países, de otros lugares. Sí, pero inclusive cuando él habló, cuando ellos hablaron en lengua, la gente se burlaba y decía, están borrachos. Porque no entendían. Porque eso no eran de ese país. Eso a lo mejor eran hebreos que no creían. Pero los otros extranjeros, esos creyeron. No entendieron. Y lo dice, claro, dice el idioma, habla de idioma, no habla de... Aquí yo tengo la que iba a traerte ahorita, que está en Marcos 16, que, ¿verdad? Pero eso era mi sí y mi no en el principio. Que dice, estas señales milagrosas acompañan a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Aquí está hablando de señales milagrosas, que ahí es donde venimos a lo que es la última clase. Yo puedo aprender a hablar en ruso, no por milagro, porque lo estudié. Yo puedo hablar en chino porque lo estudié, no por milagro. Pero, como dice Julio, yo a lo mejor estoy predicando y del Espíritu me viene y empecé a hablar en chino y alguien interpretó. Ahora, tiene que haber una interpretación, porque de qué me vale a mí que el Espíritu me diga habla en chino, yo hablo en chino y nadie sabe lo que estoy diciendo. Pero a lo que tú estás diciendo, que dice que estas señales seguirán a los que creen. Exacto. Esas señales que tú estás hablando ahí, cuando yo acepto a Cristo, eso no está en mí. Rápido que tú aceptas a Cristo, tú recibes, tú tienes el sello, pero la llenura es otra cosa. Es como yo dije la otra vez, una cosa es yo matricularme en un gimnasio, pero no quiere decir que porque yo me matriculé, cuando salga y me mire en el espejo, tengo músculo. No, yo tengo que pagar el precio. Por eso es que, como digo, que yo al principio decía, en el sí o en el no, porque aquí habla de que son señales que van a seguir a los que creen. Sí hay personas que van a hablar en otras lenguas, los satanistas, lo que sea, pero no es lo mismo hablar en otras lenguas que hablar en las lenguas que el Espíritu Santo da. Y la que da el Espíritu solamente es aquel que cree, y obviamente, como dice Julio, se mete en la palabra, la escudriña, la estudia y aprende. Y que el Espíritu Santo se la quiere dar, porque no se la da a todo el mundo tampoco. Voy para aquí, escúchalo otra vez lo que leí, porque no tenga confusión. Dice, aquel que defiende hoy el hablar en otras lenguas, el de hoy día, de la forma que lo explica, parece sencillo y correcto. Él dice que hoy día así lo defiende o lo manifiesta. Dice que el don de lengua fue dado a la iglesia en Pentecostés. Se manifestó a la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y que debería manifestarse hoy también, como sucedió entonces, hoy debería estar sucediendo. Eso es lo que manifiestan los que defienden el hablar en lengua, y esto creen en el pentecostalismo, y esto como una base de ello, ¿no? Y dice ahora que el error y el engaño de esta afirmación es que está basado sobre una suposición completamente falsa, que dice que como sucedió entonces, debería estar sucediendo ahora, que es el hablar lengua hoy y el hablar lengua del día Pentecostés son una misma cosa. Como sucedió entonces, debería estar sucediendo ahora. Dice,
El hablar en lengua que se practica hoy, el don de hablar idiomas en Pentecostés de aquel entonces, son completamente distintos uno del otro. Porque uno, el de hoy, es psíquico, es fácilmente producido y fácilmente explicado psicológicamente. El otro, el de Pentecostés, es evidentemente un verdadero milagro divino manifestado para la salvación de las almas. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo compara el hablar en lengua de aquel entonces con el hablar en lengua de hoy? Está hoy edificando, está trayendo salvación. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el fin? Demostrar que tengo el Espíritu Santo. Entonces, todos esos años desde Pentecostés hasta 1905, el Espíritu Santo no se manifestaba. Importa que el amor que tú tengas por el prójimo. El amor de Dios es lo importante de todo. Y una de las cosas fuertes, pastor, es que Jesús dijo que cosas más grandes que las que Él hizo haríamos en su nombre. ¿Y qué está pasando que no se está viendo? Porque estamos concentrados en otras cosas, estamos concentrados en el carisma. Fíjate, hay gente que pretenden llamar la atención con el hablar en lengua. Y yo soy el más espiritual. Oiga, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo yo puedo ser diaconisa, la más que habla en lengua y la más que danza en la iglesia, y no le hablo a mi hermano? Y entonces yo pregunto, ¿qué espíritu está ahí? Ese soy yo. Una pregunta. El manifestar dones y lengua y que Dios te utilice, ¿eso significa que tú seas espiritual? ¿Qué? Pues yo entiendo que no. ¿Qué? Porque yo he visto gente que Dios la ha usado bien brutal, pero realmente yo sé que a lo mejor su vida está en pecado. Entonces no me puedes comparar con que... Dios no significa que no te puedo utilizar. Dios significa que Dios no te puede usar porque te dio un don irrevocable, ¿no? Pero tú eres la que te va a aprender. Ay, es que la gente se acomoda y creen que porque pueden hacer eso. De hecho, yo entiendo que Satanás puede comenzar a tomar control y hacerte imitar y hacerte creer que tú estás bien. El Espíritu se fue hace tiempo, eso pasó con Sansón y Sansón no se había dado cuenta que se había ido. ¿Sabes? El enemigo se transforma en imita a Dios. ¿Cómo va a ser que tú vivas una vida pecaminosa y tú me digas a mí que estás lleno del Espíritu Santo? Eso no puede ser. No. No, porque los sucios y los limpios no congregan. No, Dios no muere en vaso sucio. No. Eso pero es la forma en que Satanás se mete y engaña a la Y hace creer a la persona que está bien. Claro que sí, eso es verdad. Sí. Claro, es como usted dijo, pastor, el don es irrevocable y una persona puede estar mal, pero como tiene el conocimiento, tiene el don que es irrevocable y les predica a otras personas, las otras personas van a pensar que está bien. Y cuando las otras personas se enteren que le estuvo mal, ¿qué va a pasar con esa gente? Se apartan. Claro, ¿y quién ganó? Satanás. Entonces, la sangre de esa gente cae sobre la persona. Claro. También eso es un testimonio que yo tengo, que yo he experimentado en estos últimos días, que yo busco a los hermanos y entonces algunos dicen lo mismo que ustedes, pero no lo profetizan. En otras palabras, lo que mi abuelita me decía, que vale que tú tengas tu Biblia debajo de tu brazo y no practicarlo. Lo que dice. Practicarlo y tenerlo en tu corazón. Ok. Termino con esto y sigo con esto un poquito más para que yo termine. Dice Pablo, dice aquí, Pablo ya había descrito la condición espiritual de esta iglesia en la primera parte de su carta, una condición que había tenido que enfrentar desde el principio de su ministerio a ellos. Que decía, de la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Este es 1 Corintios 3, 1-3.
Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. ¿No son carnales? Y andáis como hombres. Oiga, si entre ustedes todavía hay chisme, contienda, disensiones, hay un chorro de carnales. Están en la chuleta. Se han quitado el pamper. Eso es así. Y dice aquí, no es esta una iglesia que puede tomarse como ejemplo de comprensión y vida espiritual, porque son unos chuletones. Nunca se puede utilizar la iglesia de Corinto como un ejemplo de una iglesia correcta, porque era una iglesia que estaba era controversial, estaba completamente todavía errando en sus creencias, porque había una mezcla de paganismo con no paganismo, y eso pues hacía difícil el que esto se... y lo dejamos aquí. Y estaba feliz de verme, ¿verdad que sí? No te esperaba. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Te salvaste, Jay. ¿Jay, leíste el versículo? No el versículo, era que me tocaba la clase de hoy. ¿Ah, sí? Sí. Hay que tocar sabiduría. la aplicación de la... Ajá. Pero, como dice la palabra, el hombre natural no puede entender las cosas del mundo. Pero si se mete con Dios, las va a poder comenzar a entender. Porque el plan de Dios es que nosotros crezcamos. Por eso es que hay que volver a la Biblia. Más, como decía, mucho ruido y poca nueces. Vamos a tener más nueces y menos ruido. Vamos a nosotros a escudriñar las escrituras, que eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón que hagamos aquí. Tenemos que volver a la Biblia. Y aquí ustedes van a ver que los mensajes que traemos están todos basados en la Biblia. Y son los que nos van a nosotros hacer crecer. Quiero ver si tú estás aprendido a tener la palabra. Quiero escuchar este cántico y nos vamos. Allí te llamo, Rosita. Angie, déjame ver. Déjame ver si tengo un mensaje. Es que me dijo que el que había... Ok, cerremos nuestros ojitos y vamos a entender esto, vamos a entender este cántico que voy a ponerles aquí. Esto es una realidad, Vamos a terminar declarándolo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo, y al oír tu voz despertar mis sentidos, comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la luz. He corrido bien, he visto de todo lo que
todavía me falta. Y que lo que comenzaste en mí, no lo has terminado. Estamos en ese proceso, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque quieres enseñarnos, quieres hacernos crecer más, Señor, madurar, comprender, acercarnos más a ti. Oh mi Dios, enséñanos a andar en el Espíritu de Dios, no meramente, Señor, en las emociones, Señor, verdaderamente en tu Espíritu, Señor, que podamos dar fruto, Señor, de quién es el que vive en mí, no por lo que manifiestes a través de mí, sino por eso que vive en mí, mi Dios, que yo pueda demostrarle a otros, no por el hablar lengua, no por el poner las manos, sino por el amor que podamos expresar los unos a los otros, mi Dios. Si ese fuego lo vas a avivar, avívalo, Señor, para que sea un avivamiento de amor, Señor, como el que tú nos reflejó, como el que tú nos mostraste a nosotros cuando moriste y diste tu vida por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos, Señor, si no hemos sido o estado más conscientes de esto, mi Dios. Yo te pido, Señor, que añadas lo que nos haga falta y quite todo aquello, Señor, que de verdad no edifica para nada. En el nombre precioso de Jesús, te pido ahora que nos guarde, Señor, que nos lleve hasta nuestro respectivo destino con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice amén. Y yo creo que